Regreso, ya estamos aquí otra vez. Se nos está acabando el programa y la verdad es que está buenísimo el tema de deporte, bueno, el tema que le pusimos, el título es del 31 al primer lugar, el deporte en Tabasco, cómo ser líderes nacionales, y tuvimos esta interesantísima plática con el responsable del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, del CODE, quien además fue y es director general del comité organizador de los Juegos Panamericanos, estos muy vistos y muy aplaudidos Juegos Panamericanos en todo el mundo. Ahora, tengo un montón de llamadas y de tweets y de comentarios en el Face que ahorita vamos a hacer, bueno, nos va a dar tiempo, pero quiero también platicar con esta fuera de serie mujer que ya les comenté todo su antecedente antes. Solo les recuerdo que ella es la primera mujer que entró al Salón de la Fama del deporte de todos los tecnológicos de Monterrey, y además hoy, desde hace 20 años, dirige el área estudiantil, desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que tiene todo que ver con deporte, en León, Guanajuato, en el Tecnológico de Monterrey en León. Y lo que hicimos es platicar también en una comunidad más chica. Ya hablamos de un estado de casi 7 millones de habitantes, como es Jalisco. Ahora hablemos de una universidad y cómo el trabajo se hace para destacar en una universidad de esta mujer, esta señora Carla Pons, que fue además seleccionada estatal y nacional de básquetbol por Nuevo León en aquel entonces. Carla, muy buenas tardes y bienvenida a Tabasco por XBA, Carla. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Carla. Pues mira, platicando sobre este tema del deporte y de cómo podemos llegar a los primeros lugares estando en los últimos. Y quisimos platicar también de cómo poder hacerlo en una comunidad más pequeña, y nos gustaba mucho el ejemplo de León. Guanajuato se caracteriza también por un activismo muy importante, pero León y una universidad en particular, tú que has tenido una trayectoria muy fuerte en el deporte a nivel nacional, ¿cómo construir, Carla? ¿Cómo hacerlo en una universidad? Tabasco ha tenido en los últimos 15 años afortunadamente un boom de universidades. Ahora hay muchas universidades públicas y privadas, pero pareciera que nos sigue faltando impulsar pues una de las principales soluciones o pistas de desarrollo para los jóvenes, que es el deporte. ¿Qué nos sugieres, Carla? Pues tú que lo has hecho muy exitosamente en una comunidad como la de León y de una universidad como el TEC, impulsar para que la sociedad tabasqueña, autoridades y sociedad, podamos impulsar pues algo que nos conviene, precisamente además por el riesgo que hoy corren nuestros jóvenes ante la delincuencia, Carla. Mira, lo que yo te puedo platicar es la experiencia del deporte en el tecnológico. Nosotros tenemos tres grandes públicos o tres grandes programas que ofrecemos. Ahora, Uno, perdón, Carla, también eso lo presumí hace un rato, pero no ahorita, pero Carla fue por 6 años la tesorera de la Comisión Municipal del Deporte de León, Guanajuato, que es una posición ciudadana. O sea, no era empleada del municipio, sino era una posición a la que llegó como ciudadana comprometida. Y eso te da una visión también de cómo se ha hecho, por supuesto, en un municipio tan activo como León, Carla. sí, y yo creo que los modelos se pueden repetir dentro de una universidad y en una comunidad o en una ciudad como León. De acuerdo. Te comentaba que creo que son tres programas muy importantes, porque tampoco no podemos hacer a todos campeones mundiales. De acuerdo. Entonces tenemos que tener una visión más amplia. Nosotros tenemos un programa de iniciación del deporte a través de clases deportivas aquí en la universidad para aquellos muchachos que apenas están empezando o que no les gusta definitivamente destacar y ser los mejores. Entonces tenemos un programa de clases deportivas Okay. donde enseñamos los fundamentos básicos de cada uno de los deportes a los alumnos. De esa manera vamos haciendo una base en nuestra pirámide. Después tenemos lo que llamamos torneos interiores o deporte competitivo, Okay. pero es donde se reúnen los amigos de la carrera o los que vienen de un mismo colegio y organizamos el torneo de fútbol, el torneo de básquetbol, el waterpolo, y entonces es otra manera de practicar deporte con un elemento ya de competencia y en un ambiente formativo. Hay que respetar las reglas, hay que respetar a los árbitros, y entonces vas incrementando nuevamente esta base de la pirámide. Y tenemos otra parte que es el deporte de resultados, lo que llamamos el alto rendimiento a El través alto rendimiento. de los equipos representativos del instituto. Estos equipos, pues la idea es que tengan un entrenamiento continuo, entrenan 4 horas diarias, todos los días, y se mueven en eventos municipales, estatales, nacionales y internacionales, ¿no? Y si yo hago la comparación, creo que sería lo mismo en un municipio. No podemos dejarnos llevar solamente
por las grandes estrellas y sería un error destinar el presupuesto de un municipio del deporte solamente Solo a las crear grandes campeones estrellas. nacionales. Claro, claro. No, yo creo que un programa de activación deportiva es lo que hace falta en los municipios, donde podamos contagiar de la emoción de hacer deporte, de los beneficios de hacer deporte a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? De acuerdo, totalmente. Digo, a los niños, a los adultos mayores, al ingreso bajo, al medio, al alto, a diferentes regiones también del municipio, en el caso de hablar de un municipio. ¿Cómo ha sido la interacción, por ejemplo, entre la universidad en la que tú diriges el deporte a los estudiantes, el TEC de Monterrey, y las otras universidades del estado de Guanajuato en ese ámbito competitivo? Y si eso es una de las cosas que efectivamente ayudan a desarrollar más a los jóvenes, Carla. Yo creo que sí, y yo creo que las universidades aparte nos damos cuenta que el deporte es un gran promoción de las mismas universidades. Hay diferentes ligas, hay eventos donde participan instituciones privadas, otros eventos donde participamos instituciones privadas e instituciones públicas, y te da la posibilidad de interactuar y que los muchachos se relacionen de una universidad a otra, no solamente buscar el aspecto competitivo, ¿no? Entonces creo que la organización de deportes o poder interactuar los diferentes actores de las universidades les da una gran posibilidad a los muchachos. Mi experiencia personal, pues te puedo decir que mis mejores amigas son aquellas personas que fueron mis compañeras de equipo, ¿no? Aquellas Ya. personas que estuvieron contigo. En todos esos años de formación y de disciplina y de coraje y de competencia juntas, ¿no? Exactamente, porque una de las cosas que el deporte tiene es que te enseña a formar carácter, ¿no? Y a conocer a la gente como es. Entonces ahora sí que no hay que fingir en una cancha uno se olvida de las poses y va a lo que quiere, ¿no? Así es. Entonces creo que las relaciones que se dan son muy, muy auténticas. Creo que es una gran oportunidad para evitar ciertos riesgos. También creo que los municipios tienen que ser muy inteligentes en encontrar la vocación de su municipio y no querer hacer a todos porque Campeones es la en moda. todo, ¿no? Sí, exactamente, porque es la moda. Yo te puedo comentar el caso de León en particular. Nosotros, exalumno del Campus León también, del TEC de Monterrey Campus León, Roberto Elías, un excelente tirador, ha sido olímpico y panamericano, también fue entrenador del equipo panamericano ahora de Guadalajara que hablaban. Okay. Entonces, se destacó el que León tiene una vocación en el área de tiro. Okay. Y las autoridades municipales han sido muy inteligentes, tienen un gran promotor, tienen una figura que los niños quieren seguir y entonces han impulsado el tiro de una manera importante y tuvimos representantes de tiro en el Panamericano, ¿sí? Entonces creo que el municipio tiene que tener esta capacidad de encontrar cuáles son los modelos a seguir, gente que pueda, que sea de la ciudad, que tenga un arraigo y que la gente lo siga, ¿no? Para que podamos crear modelos exitosos. Totalmente de acuerdo. Cuéntame una cosa, Carla, y ay, qué coraje que se nos está acabando el tiempo. Es un tema que, bueno, pero vamos a hacer otro programa y te vamos a volver a dar lata, Carla, porque esto da para mucho. Pero cuéntanos el énfasis que hay en el deporte, en la educación básica, por ejemplo, en chavitos, o sea, cómo hay ese contraste en León. En qué momento hay más impulso al deporte en el caso de León? Cuando son niños, cuando son preadolescentes, adolescentes, en la universidad. ¿Cómo sientes esa parte, Carla? Mira, por experiencia, por el trabajo que hago en el instituto y también ahora sí que mi rol como mamá, ajá, creo que el deporte está en la educación primaria. Creo que hay suficientes eventos, hay ligas, de alguna u otra manera los colegios se preocupan por tener equipos donde sus niños participen, ¿no? Creo que nos hace falta muchísima creatividad en la etapa de la secundaria, donde la misma evolución de los jóvenes los hace tener ciertos cambios y ser apáticos a algunas cosas. Y si nosotros no tenemos la creatividad para poder captarlos, para poder tenerlos enamorados, encontramos después una gran decepción, no solamente a nivel estudiantil, sino también deportivo, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en la secundaria. Es donde yo veo un gran hueco. Veo cómo los equipos vienen muy bien encaminaditos, tal vez porque los papás los llevamos y estamos al pendiente, pero ya los niños de secundaria dicen, papá, ya no quiero que me lleves, yo me voy o ya tengo flojera, y a los papás también de repente se nos hace muy cómodo, ¿no? Y dejamos
de hacer responsables de esa parte. Creo que eso es muy importante. Perfecto, pues Carla, te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta Guanajuato, hasta León, hasta el TEC de Monterrey que tú diriges en Estudiantes y Deporte. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Te vamos a volver a dar lata porque sé que tienes mucho más que sugerirnos, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Te voy a dar lata, pero hoy te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Dámele un abrazo a tu marido también y estamos pendientes para la próxima. Muchas gracias, Carla. Claro que sí, Gerardo. Mucha suerte y estoy aquí en contacto con ustedes. Un abrazote. Muchas gracias. Hasta luego. Desde León, Guanajuato, déjenme, le digo rapidísimo porque tenemos que irnos, déjenme decirle rapidísimo, le agradecemos mucho a Gabriela Dueñas Jacome, nos dice, el deporte fortalece la autoestima y la capacidad para mejorar y aprender de los errores y los aciertos, oportunidad para alejar a los jóvenes y niños de las drogas y el no saber qué hacer con su tiempo tan valioso. Muchas gracias a Javier Ojeda, que nos dice, Gerardo, se necesita gente comprometida para administrar esos espacios que sean completamente autosuficientes con administradores creativos y que creen superávit. Da pena cómo se está cayendo el Olimpia a pedazos. Qué lástima, qué pena. Muchas gracias, Javier, por escribir. Gonzalo Fósil nos dice, no bastan las canchas deportivas, hay que organizar muchas ligas y sus respectivos torneos, buscar patrocinadores para los equipos, ver que tengan entrenadores, en suma una organización del deporte que nunca se ha visto en Tabasco, ni a nivel municipal, que es donde debe armarse más fácilmente. Muchas gracias, Gonzalo. Federico García Mali, se necesitan más espacios más diseminados, pequeñas canchas por diferentes partes del estado y realizar ligas. Julio César Garcés Rodríguez, bueno, pues identificando en qué deporte son capaces todos y cada una de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a todos ellos. Ya nos tenemos que ir, ya me está regañando Julio. Les agradezco a todos. Ahí David nos escribe desde Jonuta que se pueden escalar lugares, no solo en el deporte. Ligia Aranado nos escribe también que dice que es una vergüenza cómo está desorganizado. Bueno, hay muchas más. Muchísimas gracias a todos. Ya me están pegando. Gracias, les mando un abrazote. Fue un extraordinario. Nos gusta mucho tocar estos temas. Le mando un abrazote a donde esté. ¿Sabe por qué? Porque nos están diciendo que se puede, nos están diciendo que si tenemos la capacidad de soñar y aterrizar el sueño, podemos ser una potencia en lo que queramos. Y eso es lo que vale la pena, por eso Tabasco puede hacerlo. Me da muchísimo gusto haber tenido este programa. Julio, Maestro Calao, nos vemos, hasta luego. Miguel, Daniel, un abrazote a todos, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.